Bueno, entonces, hoy nos encontramos en el CIPAS. Las CIPAS, se dice las CIPAS o la CIPA, porque es una interacción hoy. Entonces, la CIPA número 2, la denominé procesos comunicativos y barreras en la interacción humana. Va dirigido al curso de lengua materna 2. Son temas relevantes a lo que se está viendo en el curso, a lo que vienen aprendiendo del curso de lengua materna 1. Entonces, todo relacionado con el área de español para que ustedes afiancen esa lengua materna, ¿no? Y puedan consolidar conceptos, recordar. La idea es no repetir lo de la web, sino tocar temas relacionados con la lengua castellana. Entonces, quien le habla, su directora de curso, Bárbara Triana, y hoy me encuentro con ustedes acompañadas para desarrollar, teniendo en cuenta la opinión de ustedes también, porque su opinión también es valiosa en ese encuentro. Bueno, entonces esta es la agenda. La agenda, voy a dejar acá porque no se me ve, está como muy amplia acá. Pero muevo un poquito esto, eso. Voy a presentar de nuevo. Entonces la agenda es la bienvenida a todos los estudiantes que hoy por primera vez están y agradecer a los estudiantes que han tenido un proceso continuo en los encuentros, ya sea en la web conference o ya sean los CIPAS, ¿sí? Las CIPAS. Bueno, entonces, muchas gracias por asistir. Vamos a hacer una generalidad del proceso comunicativo, ejercicios prácticos sobre el proceso de comunicación y preguntas e inquietudes. Bueno, como ustedes ven en la imagen acá, tenemos una imagen de una IA. Entonces, de acuerdo a lo que se está viendo en el curso, ¿no? En el curso de lengua materna 2. Te recomiendo. Vamos aquí a presentar. Voy a volver a mover esto. Entonces, antes de iniciar, vamos a conocer, ¿no? Entonces, acá están los elementos de comunicación esenciales para ese proceso de podernos comunicar. Debe tener esos elementos esenciales. Entonces, recordémoslo, eso lo vemos en todo el bachillerato y en el curso de lengua materna 1, pues se hace énfasis en esto y ahorita lo vamos a volver a recordar y a partir de estos elementos vamos a desarrollar casi todo el proceso con unos ejercicios prácticos que quiero que ustedes participen también. Bueno, esos elementos del proceso comunicativo se abordará el modelo clásico de la comunicación propuesta por Charo en 1994 y ampliando desde las perspectivas humanistas, destacando que la comunicación es un proceso bidireccional, dinámico y contextual. Bi significa dos, etimológicamente la palabra bi significa dos. Bidireccional, quiere decir que yo envío un mensaje y viceversa, se me va a volver otro mensaje porque la persona me va a responder. Dinámico por esa interacción continua de fluye el discurso y la otra persona responde frente a eso, entonces hay un conjunto dinámico entre las dos o las personas que estén en un discurso dado. Y de manera contextual, entonces vamos a hablar de un tema, se desarrolla a partir de un tema, se debate, como en este momento que estamos haciendo un debate o estamos haciendo ese acto comunicativo frente al proceso de comunicación. Y esos elementos los vamos a recordar que tenemos un emisor, quien es que él construye y envía el mensaje. Entonces eso es dinámico, ¿por qué? Porque yo empiezo siendo la emisora y después ustedes también se convierten en emisores y yo me convierto en receptora y así sucesivamente. Entonces vamos a ser dinámico y contextuales cuando
esa información, se habla de un tema y se debate a partir de ese y hay como un eje transversal de la comunicación. Hay un tema en común frente a lo que se está dialogando, porque no podemos estar hablando y estar de forma aberrante hablando de otra cosa. Entonces uno dice, venga, pero ¿qué es lo que usted dice? A veces pasa en las comunicaciones. Venga, ¿usted qué es lo que está diciendo? Es que no le entiendo. ¿Y usted por qué toca ese tema? Entonces, contextual, porque todos hacemos como ese ejercicio de hablar de la temática, ¿no? De una temática, del mensaje tiene como un eje central y es así. Ese mensaje, pues es la información que se transmite, el canal, el medio o vía por donde viaja el mensaje, ya sea oral, escrito, digital o por códigos, por, por señales, como ustedes lo quieran. Entonces, a veces a partir de una imagen también tenemos o se puede enviar al, a los espectadores que van a ver una galería, alguien pinta, ¿no? Dentro de ese cuadro, el autor o el pintor transmite un mensaje. Entonces ya sea, como dice, oral, escrito, digital, ya sea una pintura, ya sea un artefacto, por ejemplo, el mensaje de los colores de un semáforo. Hay un mensaje y nos está comunicando por medio, ese canal es el semáforo como tal. Y el mensaje son esos colores que nos transmiten a nosotros una acción. Entonces ahí nos está indicando qué debemos hacer, que nos debemos mover, que debemos pasar, que debemos parar. Entonces ahí está. Ese código y ese contexto son las circunstancias físicas, sociales, culturales en la que ocurre la comunicación, como lo que estábamos hablando el día de ayer o el CIPAS anterior, cuando vemos los efectos que influyen en nuestras decisiones o en nuestro pensar para transmitir nuestra lengua. Entonces, yo de acuerdo a las vivencias, pues voy transmitiendo, de acuerdo a las ideologías que tenga, voy transmitiendo y voy escribiendo a partir de esas vivencias. Y eso es lo que se presenta en esos elementos. Entonces, no los olvidemos. Esos elementos de comunicación, pues tenemos el emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Bueno, voy a dejar de presentar tantico. Acá tenemos una actividad por hacer, pero antes de entrar a esa actividad, voy a saltarme a esta. Entonces tenemos esas barreras comunicativas, como el título lo mostraba. Esas barreras tenemos de tipo semántico, psicológico, física y cultural. ¿No? Entonces, esas barreras comunicativas hacen que a veces el discurso o el mensaje que yo quiero transmitir pueda tener esa barrera que no llegue el mensaje de forma adecuada. Entonces, cuando estamos hablando de esa barrera semántica, ese es el mal uso de interpretación del lenguaje. Emplear tecnicismos o palabras ambiguas que confunden al receptor. Entonces, cuando un mensaje está mal escrito o nos expresamos mal, pues a veces no entendemos, ¿no? Entonces, de manera semántica, esa es una barrera comunicativa para que el mensaje no llegue. Entonces, tenemos la parte psicológica, ¿no? Ese tipo de barrera psicológica. Entonces, ahí vienen las emociones, actitudes que distorsionan la recepción del mensaje. Entonces, esas emociones o actitudes que tomamos cuando estamos en un discurso, estamos en un diálogo o estamos hablando, a veces se malinterpretan, malinterpretamos situaciones. Se malinterpreta por un gesto, por una acción que hagamos y no queremos decir. El receptor puede que malinterprete
ciertas actitudes. Entonces, no, pero yo no dije eso, dice uno, yo no dije eso, pero con su rostro o con su actitud, con su mirada o con el manoteo a veces, eso hace que esa barrera psicológica se active y eh, aparecen situaciones como hablar con enojo, con miedo, generando defensas en el interlocutor. Como ahora vemos en las noticias, los presidentes cuando hablan toman una actitud grosera a veces. Uno a veces oye al presidente de Venezuela hablando, a veces a nuestro presidente, a veces el presidente de los Estados Unidos, hablan de forma ofensiva y ofenden a todo un pueblo. Ya después ellos quieren decir que no quería decir eso, pero se ganan de enemigos a mucha gente, empiezan a haber muchas, bueno, interpretaciones frente a lo que se dice y con la actitud. Entonces, esa parte psicológica influye en ese mensaje. Entonces, viene la parte física. Entonces, tenemos la parte física, entonces, donde nos estemos comunicando, si no tenemos unos buenos canales de comunicación, pues esa distorsión también se llega. Hay interferencias, ¿sí? ¿Cierto? El ruido, la distancia, las fallas tecnológicas también hacen de que las barreras aparezcan en ese mensaje que voy a enviar. Entonces, el ejemplo ahí dice interferencias de una videollamada o problemas de conexión. Cultural, diferencias de valores, costumbres o expresiones, aparte de la cultura. Entonces, tenemos expresiones o valores o costumbres que no nos gustan de otros, ya sea de otro país o ya sea de una parte de la región de Colombia. Entonces dice, uy, pero ¿por qué son así tal grupo? Entonces uno dice, no, pero es que eso es propio de ellos. Ya son costumbres que tienen y para otros lados, para otras regiones, no les gusta. A veces por el tono de hablar, a veces por la forma de actuar. Entonces dice, uy, no, como que no comparto. Pero toca tener el punto de vista, eh, qué tipo de barreras se está presentando y analizarlo, ya sea semántica, psicológica, física y cultural. Entonces, no sé si alguno quiere dar un ejemplo de alguna de estas 4 tipos de barreras que se presentan. Entonces, si alguno quiere dar un ejemplo para contextualizar frente a lo que acabo de decir. Entonces, yo quiero también escucharlos. ¿Se han presentado alguna? ¿Mm? Los quiero escuchar. ¿Qué barrera de Teacher, comunicación? Dígame. hola teacher, compañeros, habla con Carolina. Bueno, yo quisiera compartir algo que a mí me ha pasado, pero en la comunicación escrita, cuando uno se comunica en forma de texto por WhatsApp, por ejemplo, que muchas veces uno escribe algo y la otra persona cree que uno está molesto, ¿sí? Cuando uno en realidad no lo está, ¿sí? Entonces, tal vez es como la palabra, que tal vez uno no sabe elegir la palabra correcta, o pues la persona da esa interpretación como por expectativa o percepción propia de él o de la otra, sí, o de ella, más no de lo que uno transmite. ¿Y cuál Eso es cree lo que que, es el tipo de barrera? De la que me acaba de enunciar, ¿cuál tipo de barrera cree que es de las que acabamos de enunciar? semántica, o Sí. tal vez pues como de dos, sería semántica en el sentido pues de no utilizar como una palabra adecuada, ¿verdad? Y tal vez física,
pues por el tipo de manera en la que uno se está comunicando, que es a distancia y pues a través de mediada por tecnología, ¿no? ¿Cree que Creería eso yo. interfiere Sí, señora, sí. por la Porque física tal, o cuál? sí, física en el sentido de que se da a través de, o sea, mediada por tecnología. ¿Sí? O sea, no está uno enfrente de la persona porque si uno estuviera enfrente, pues sería como más diferente, ¿no? Tal vez ahí sí la interpretación sería más directa, ahí sí se ve si uno está bravo o no. Sí, la actitud. Bueno, sí, ahí sí, porque visualmente no la está viendo, solamente está viendo un texto, entonces sería semántica y física. Buen análisis, sí, podría aplicar. ¿Quién otro puede dar un ejemplo? ¿Qué otro estudiante? Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué otro ejemplo pueden tener ustedes frente a esas barreras? Entonces yo les voy a dar ejemplos y alguno que me contesten. ¿Les parece? Para que no, yo no quede hablando sola. Vamos a tomar ejemplos. Entonces, digamos, un alumno con ansiedad no logra concentrarse en las instrucciones que le da el tutor o el docente. ¿Cuál creen ustedes que sería la causa y a cuál barrera nos estamos ahí enfrentando? Eh, Psicológica. ¿Quién va a hablar? Venga, yo miro. ¿Quién levantó la mano? Vamos a darle la palabra. Tatiana. Y luego Tatiana. Tatiana, sí, Tatiana. sí, bueno, profe, según el ejemplo que nos dices, yo creería que sería más que todo psicológico, porque él tiene, o sea, hay como emociones ahí, ¿sí? Encontradas, entonces creería yo que sería psicológica. Excelente, sí, la causa sería el estrés o el enojo, el miedo, los prejuicios que tiene el estudiante al no logra concentrarse con las instrucciones, ¿cierto? De la actividad que le indica el docente o el tutor. Entonces es una barrera psicológica porque se están incluyendo las emociones. Bueno, demos otro ejemplo para escucharlos. ¿Cuál sería? Entonces, un gesto que en una cultura es amistoso puede ser ofensivo en otra. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿A cuál barrera nos estamos enfrentando? Y demos un ejemplo. ¿A qué gesto creen ¿Puedes ustedes? repetir, por favor, el ejemplo? Un gesto que en una cultura es amistoso puede ser ofensivo en otra. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo. Eh, digamos, en España la gente se saluda dando doble beso. Eso es amistoso, ¿cierto? Darse uno, pero en otros países como China, porque tengo un compañero que viene de China y que él es el que enseña chino mandarín en la UNAD, él dice que allá no se permite que los hombres se le acerquen tanto a las mujeres y no se permiten ni los besos ni nada, tomar como una distancia con la persona. Entonces dice, y acá uno se saluda de beso, uno llega y saluda al compañero y él no, él es como muy pardo. Entonces dice, no, es que acá ya en China eso se ve mal, que no sé qué, que dice mal, y yo, él tomó y dice que lo ve mal, porque se acostumbró a esa cultura. Entonces, ¿a qué barrera nos estamos refiriendo en esa? ¿A qué barrera? A la cultural, profe. Claro, la cultural, ahí está dicho porque son, ¿cierto?
cuando dice que una cultura, entonces, un gesto que en una cultura es amistoso puede ser ofensivo en otra. Ahí está el ejemplo. Bueno, entonces sí entendieron la dinámica, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de esas barreras de comunicación, no son todos aquellos obstáculos que interfieren en una transmisión y comprensión del mensaje. Siempre entre el emisor y el receptor puede haber distorsiones del contenido, también puede haber significados o incluso impedir que la comunicación ocurra de manera fluida. Entonces hay interferencias que hacen que se produzcan esas barreras de comunicación. Por ejemplo, el no escribir correctamente es una barrera semántica porque a veces omitimos una coma, omitimos algún signo de puntuación, alguna tilde. Entonces, cuando dejamos de poner una tilde o estos elementos escritos, se presenta esa barrera semántica. Entonces, a veces se nos ocurre que, bueno, cuando escribimos sin un signo de pregunta, a veces solamente escribimos un signo de pregunta y en el español se usan los dos. Entonces, ahí hay una mala interpretación y que puede haber ambigüedad. ¿Sí? Entonces, en otros países, pues solamente se usa un signo, pero en Colombia se usan los dos, el signo de pregunta al inicio y al terminar. Bueno, entonces, continuando con la presentación, vamos a ver, yo quiero mostrarles algo. Esperen, yo creo que en este. Voy a subir la presentación para acá, para que miren esta. Entonces, espero que escuchen este audio y vamos a analizar para que tomen apuntes, ¿sí? Para que tomen apuntes de este diálogo que está acá y qué barreras pueden creer ustedes que se presentan. Esas barreras. Eso es en esta comunicación. Entonces, espero que les guste. Vamos a proyectarla. Acá. Vamos a ver, ¿qué me dicen aquí? Vamos a ver. Ah, caray, pero... ¿y si son malas noticias? Porque luego suele suceder muchos accidentes a los vacacionistas. Y francamente me da miedo. Léemela tú, chavo, ¿sí? Por favor. Sí. Ojalá no sean malas noticias. Si le haya Juana al gato... ¿Qué? Aquí dice... Si le haya Juana al gato... Celaya, Guanajuato. Es que sí. Es que mi hijita se fue a una hacienda de mis tías que están cerca de Celaya, Guanajuato. Sigue, sigue. Cuerito de papa. ¿Qué? Cuerito de papa. Querido papá. Ah, Sí, sí, sí. Sí. toda la semana me la pasé tomando. Toda la semana me la pasé tomando clases de baile. Mire, chavito, por favor, no hagas comas cuando no existan. No hay comas, ni puntos, ni nada, nada más hay puras letras. Está bien, está bien. Adelante. No, y atrás también. Quiero decir que prosigas, chavo. ¿Qué más? Y todo nomás porque yo siempre me hago la chis. Yo siempre me hago la chistosa. Yo pensé que ella también... De adelante. Digo que prosigas. Esa medio rubia... ¿Qué? ¿Qué? Oye, es esa medio rubia... Eso me dio rabia. Adelante, prosigue. Entonces tuve una idea. Busqué a mi tía y se la partí. ¿Qué? Y busqué a mi tía y se la participé. Por favor, ya te dije que no hagas comas. ¡Que no hay comas! Bueno, ¿y no puedes leer sin pagarte? No estoy parado, estoy sentado. Quiero decir que le has de corrido. ¿De corrido? ¡Claro que sí! A ver si puedes. Entonces yo le dije a mi papá... Quiero decir
que leas sin interrupciones. Ah, Por favor, chavita, sigue, sigue. yo les conté que mi papá es viudo. Viudo. Oh, ah, sí, sigue, sigue. Y como lo extraño, no, extraño. Y como lo extraño mucho, me quiero regresar ya. ¿Ya ves? Me extraña mucho, ¿ya ves? Sí. Me va a llevar el mayor mono. ¿Qué? Ahí dice, me va a llevar el mayor mono. Me va a llevar el mayordomo, el viejo mayordomo que trabaja en la hacienda de mis tías. Continúa. Sí. Pero voy a llegar casada con el viejo. Voy a llegar. Voy a llegar cansada con el viaje. ¿Sigo leyendo? No, espérate, yo voy a... Pero como el mayordomo no sabe dónde vivo, sería bueno que tú fueras a la estación a buscarme. Claro que sí, mijita. Pero rápido, que se hace tarde. Sí, mija, sí. Bueno, sí lo pudieron escuchar, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a reconocer una barrera y los elementos. ¿Quién quiere hablar de los elementos de la comunicación frente a lo que acabamos de ver en el video? Entonces vamos a hablar el emisor, el receptor, el canal. ¿Sí? Acá están. El código, el contexto. Vamos a rescatar de esa conversación que tenía el chavo con don Ramón. ¿Cuál sería el emisor? ¿Quién era el emisor ahí? A ver, se debate ahí. Profe, en la carta sería la Chilindrina, la hija. Sí, pues sí. El emisor, ¿cierto? La Chilindrina, implícitamente el emisor era ella porque estaba dándole un mensaje al papá. Bien. Ahora vamos, ¿quién era el receptor? Don Ramón. ¿Don Ramón solamente? No, señora. Bueno, sí, y también el chavo, que en cierta parte leyó el mensaje. Claro, él escuchó el mensaje. Bueno, ¿y el mensaje cuál era como tal? ¿Qué transmitía la Chilindrina? ¿Fue claro el mensaje? Profe, pues como tal era que la fuera a recoger a la estación, porque ella Al venía de final, viaje. ¿cierto? Sí. Ese era como el tema general, ¿no? Que ella venía, pero el mensaje fue intermitente. ¿Y por qué fue por qué sucedió esto? Porque había una barrera, ¿cierto? ¿Y esa barrera cuál era? ¿Cuál cree que era la barrera? ¿Y quién producía esa barrera? Profe, ahí sería la barrera el canal, o sea, el medio por el que se transmitió ese mensaje, porque pues el chavo no lo supo como dar claramente, o sea, porque no sabía leerlo bien. Entonces sería como ese canal que estaba confuso. ¿Será que la carta que era el canal, ¿cierto? El canal era la carta. Pero ¿cuál era la barrera en sí que se estaba presentando? El canal es evidente que es la carta, pero la barrera, acuerda que hablamos de 4 barreras, que era la semántica, la psicológica, la cultural y había otra, la del medio, ¿no? Acá están, mírelas. La física. Entonces,
se está hablando que el canal era la carta, el mensaje fue ambiguo, pero al final se entendió que era que la Chilindrina estaba diciendo que iba a llegar y que el papá tenía que recogerla. Pero, ¿cuál era la barrera? ¿Cuál creen ustedes que era la barrera que se estaba presentando? De las que Quizás la nombramos. ortografía. ¿Y esa a cuál pertenece? A la semántica. Claro, a la semántica. Y era porque el chavo no sabía leer. Ahí había un problema de lectura. Y esa barrera se convertía en el mal uso de ese lenguaje porque él no sabía leer de recorrido, ¿sí? Había como esa falla de él al no usar correctamente los signos de puntuación. ¿Y será que no había más? ¿No había otra barrera más? Y la barrera, en esa barrera psicológica, ¿se puede aplicar ahí en ese contexto o no? Sí, señora, por el lado de don Ramón, que no quiso leer la carta porque decía que siempre pasaban cosas malas, entonces era como esa creencia que él tenía de, pues, poder recibir un mal mensaje, o malas noticias. Sí, muy bien. Sí, por parte del receptor habían esas emociones que él expresaba y sobre todo la parte gestual, ¿no? Que él siempre ponía como con nervios, como con cosas, se cogía la cara y hacía como la parte de su rostro mostrando esas emociones de miedo. Entonces ahí también esa barrera aparecía por parte de él, ¿sí? ¿Y que se las transmitía? Pues al chavo. ¿Y ustedes creen que la parte física también se aplica o no se aplica? ¿O no? ¿Quién me dice? Ahí Pues no, tenemos dice interferencias, ¿no? Pero cuando hablamos de la descripción que dice ruido, distancias, fallas tecnológicas, a veces, ¿ustedes creen que se estaba presentando eso o no? La parte física, ¿no? Sí, señora. Bueno, ¿quién? ¿Quién lo dice? A ver, ¿quién? ¿Cuál era? Si es la física, ¿en qué sentido se da ese tipo de barrera en ese diálogo que estaba? Yo creo que sí, porque al momento uno de, ya sea por otro contacto de como sea físico, la información puede cambiar completamente lo que uno quiere decir cuando no es en persona. No le escuché muy bien. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, que yo creo que sí, eso fue como que alguna falla o algo porque uno por medio del computador, por medio de partes o lo que sea, la información puede cambiar cuando no es física. Pues yo no lo tomo de esa manera. No sé si a algún otro estudiante puede dar otra opinión, porque en sí don Ramón leyó correctamente, pero ¿cuál era ese tipo de barrera física que había ahí? profe, que el mensaje en sí lo que ella necesitaba era que fuera rápido y si él de pronto no recibía el mensaje rápido, pues de cierta manera se perdía la intención comunicativa. Bueno, la intención comunicativa sí se perdió y era la parte física de la articulación, ¿sí? Porque no solamente es decir que es algo, un ruido externo,
o una distancia, una falla. A veces la parte articulatoria de nosotros, la parte fonológica, cuando vamos a hablar o vamos como el chavo leía, como fragmentado, ahí había un tipo de barrera física. ¿Por qué? Porque él no articulaba y no leía de manera correcta. ¿Sí ve? No necesariamente tiene que ser algo que podamos ver, tocar, ¿sí? Esa falla. No, la falla también estaba en la articulación de él cuando leía, pero como tal la carta estaba bien escrita. Entonces, lo físico, como tal el documento, el papel o el texto estaba bien escrito, porque al final nos damos cuenta que don Ramón lee y ahí se escucha la voz de la chilindrina y se está hablando de manera fluida, ¿sí ve? Pero era la dicción que tenía el chavo frente al texto que se estaba leyendo. Entonces la parte articulatoria se convirtió en esa barrera física. ¿Y cree que lo cultural ahí aplicó o no? ¿Cree que se aplica o no? ¿O no aplicó en ese caso? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Cierto? Porque no se utilizó una como tal, o no sé si yo no escuché, pero una palabra propia de México o algo, o sí, o escucharon así palabras técnicas o propias de México, porque ellos son mexicanos. Entonces, no, era un texto fluido, normal, que se entendía, ¿sí? Entonces, yo creería que en esta no aplicó, porque el texto cuando don Ramón lo lee es claro, es conciso, todos entendemos las mismas, los mismos, las mismas palabras, las entendemos. Sería cultural si alguna de las palabras fuera propia de México y nosotros no la entendiéramos, tendríamos que buscar y entender que es una palabra que se usa ya de manera de ellos y que es propia y que nosotros le dicen, no, pero acá cuál se usaría. Entonces vamos a buscar algún significado diferente o la palabra que sea correcta para nosotros poderla entender. Pero no, creo que no. ¿O ustedes escucharon alguna que fuera propia? Entonces lo cultural es una palabra que es propia de una región y que nosotros desconocemos y que no entendemos que eso equivale a cada otra o a lo mismo, pero la cambian, ¿no? Es sinónimo de esa palabra. Entonces, en esa no. Las otras tres barreras se presentaron y ya ustedes aportaron a ella para el análisis, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio práctico y quiero que ustedes me envíen pantallazos en el chat que hicieron el ejercicio. Entonces, vamos a ver de ustedes cuál es el más juicioso. Entonces, acá dice, organicemos el texto, el proceso comunicativo, cuál sería su orden y por qué. Entonces, acá está con pantallazo y yo les voy a copiar el enlace a ustedes por el chat. Cópienlo y me dicen si lo pueden ver, si lo pueden realizar. Si no lo pueden realizar, pues yo lo proyecto y ustedes lo hacemos entre todos. Si no, pues ustedes cada uno me envían el pantallazo por el chat, por favor. Les agradezco. Entonces, si lo pueden ver, ya se los dejé en el chat. Sí, profe, yo ya pude entrar. Eso, entonces hagan el ejercicio y me copian como
el pantallazo que hicieron el ejercicio. Pues, ¿cuántos estudiantes hay? 2, 4, 6, 7, 8, 9 estudiantes. 9 pantallazos. Envíame, dice Carly, Andrea, envíame el pantallazo para que quede ahí como la que están participando. Me le captura y me lo deja ahí. Ah, bueno, Carolina, Oscar también, muy bien. Un ejercicio muy fácil. Es para como para que recuerden conceptos. Es un ejemplo y ustedes eran mover la fichita, ¿no? Moverla, moverla. De acuerdo. ¿Cómo les fue? Bien, ahí están. Que lo hicieron bien. 3 de 6, dice Carolina, pero lo puede volver a repetir, Carolina. La idea es que afiancen conceptos a partir de ejemplos. Lo que estamos viendo en el curso o en la temática de hoy lo pueden ejemplificar, ¿no? Y así aclaran los conceptos. ¿Quién más lo hizo? ¿Nadie más? Solamente 2 estudiantes. La idea es que todos participen.
Bájale un poquito más porque ya voy a hablar. Eso, mamá. Bueno, entonces ya estamos en el ejercicio. Ya algunos lo hicieron. Muchas gracias a los estudiantes que participaron. Ahora vamos a continuar con la siguiente. Bueno, esta es como la reflexión del Chavo. Lo vamos a pasar para acá. Era acá. Pero vamos a continuar con el siguiente tema. Me avisa si lo escuchan el video. Ah, pero no lo. Pero no está sola. Espera. Espérame tantico. Pensé que lo había enclavo acá, pero no. A copiar el enlace. Bueno, el objetivo de este video pues es analizar de manera crítica cómo los elementos verbales y no verbales y contextuales intervienen en la efectividad de la comunicación humana, reconociendo la importancia de la empatía, la escucha activa, la claridad expresiva de los diferentes entornos sociales y académicos. Entonces les voy a dejar para que lo miren y ahorita dialogamos frente a lo escuchado. La idea es que ustedes participen y nos aporten frente a esa comunicación no verbal. ¿Mm? Entonces ahí les dejo el video para que lo abran y lo escuchen y saquen sus propias conclusiones y ahorita debatimos.
Bueno, ¿terminaron de escucharlo, apreciados estudiantes, el video? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Ah, no lo han terminado. Bueno, vamos a dar 2 minuticos más. Bueno. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Terminaron? ¿Cómo les pareció el video? ¿Qué rescatan? Al final del video dejan como el resumen de todo lo que se habló, ¿no? Entonces ahí, acá les dejo como las pautas generales del video, un pantallazo, como para que ustedes la tengan en cuenta. ¿Sí? Se habló de comunicación, ¿qué es la comunicación no verbal? Se hablaron de los tipos de comunicación no verbal y se habló de la comunicación verbal que cumple una función. Entonces, las funciones de esa comunicación no verbal es complementar y modificar el mensaje verbal. Entonces, es el complemento, esas funciones son como el complemento. ¿Alguien quiere tomar la palabra, decir algo frente a lo escuchado y visto por el video? ¿Nadie lo escuchó? Igual ahí está la guía. Profe, voy a hacer ¿Por un qué no? aporte. Oscar Saavedra. Bueno, Oscar, lo escuchamos. Voy a hacer un aporte sobre el video mientras los compañeros toman la palabra. Este tema de la comunicación no verbal es un tema que todas las personas deberíamos aprender a utilizarlo y aprender a observarlo, ya que es una forma de comunicación que es inconsciente, pero cuando la hacemos consciente, podemos transmitir y podemos hacer que las personas que nos están viendo y nos están escuchando
generen más atención hacia lo que nosotros decimos y a lo que nosotros estamos presentando. Esta forma de comunicación no verbal también ejerce demasiada como importancia en los aspectos sociales. Por ejemplo, cuando una persona se comunica en un grupo, si se ve demasiado introvertida, cogiéndose las manos, si mueve mucho las manos, si no las mueve, si las esconde, si agacha la mirada, son formas de la comunicación no verbal que en cierto sentido es importante porque transmite demasiado. Hay muchos aspectos de las personas que trabajan con los niños o nosotros como maestros que trabajamos con los niños. Ellos son muy perceptivos y cuando ven que el docente no maneja el tema, el docente se pone nervioso, el docente hace cosas que a los niños les dan a entender de que o el profesor tiene alguna dificultad y es donde ellos aprovechan para hacer desorden o hacer alguna indisciplina. O también cuando estamos en alguna clase y realizamos demasiado movimiento o presentamos demasiadas imágenes o demasiado contenido, el estudiante se pierde, se distrae. Entonces son cosas que uno como comunicador en este caso tiene que aprender a utilizarlo para desarrollarlo de una mejor manera. O sea, es aprender a utilizarlo para que nos sirva como herramienta en nuestra labor. Muy bien. A ese punto era que quería que en esta tutoría, en esta clase, reflexionáramos frente a esos procesos comunicativos y esa comunicación no verbal, porque siempre hablamos del proceso del emisor, receptor, lo conocemos, lo usamos a diario, pero a veces se nos olvida que esa comunicación no verbal y sobre todo esos tipos de comunicación que influyen en ese lenguaje corporal y utilizando esas expresiones faciales o la oculésica. Estudio de los movimientos y comportamientos de los ojos, esa proxémica y esa cinésica. Cuando utilizamos nosotros como maestros estos elementos en un aula de clase, son fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos manejarlas, utilizarlas, porque los estudiantes, ellos leen, aunque no entienden ciertos contextos, ¿cierto? Pero ellos son muy hábiles para entender gestos, para entender seguridades. Entonces, nosotros como maestros debemos dominar y apropiarnos muy bien de esto. Entonces, cuando hablamos dice proxémica, uso del espacio personal. Entonces, cuando yo me muevo por el aula, le estoy mostrando al estudiante que yo me le voy a acercar y que le voy a mirar qué está escribiendo, qué está haciendo, se acercó. El tono de voz, ¿cierto? La mirada, ¿sí? La oculésica, dice los movimientos de los ojos, se hablaban, y los comportamientos, ¿no? El comportamiento que usted utiliza mirando así, rápidamente, de reojo, se está mirando quién es el que está molestando o quién está haciendo la copia. Todos estos elementos nosotros como educadores, y sobre todo en el área de español, debemos conocerlos, apropiarnos, porque se deben de llevar a la práctica y sobre todo en el manejo del manejo del personal, ¿no? De cuando tenemos ese grupo de estudiantes allí, debemos tener estos tipos de comunicación, ¿no? Que influyen. Porque si nosotros vamos a llegar al aula y nos vamos a sentar y estar todo el tiempo sentados, nos vamos a volver docentes catedráticos, la metodología tradicional, que el docente no se movía al puesto, no hacía sino gritar, con un solo grito sienta al estudiante. Pero no, ahora el maestro es el que organiza, el que está rondando por todo el aula, está con unas instrucciones
cómo se va a desarrollar. Se explica un tema y después van a la práctica y él es docente, es como el guía y el mediador de ahí entre qué están haciendo los grupos o cómo se está trabajando. Entonces, el docente debe manejar todos estos elementos en un aula. Y no solamente los docentes, ¿no? En toda empresa, cuando uno va a una entrevista de trabajo, el entrevistador o el psicólogo que está allí, pues le va a hacer, lo va a analizar en estos aspectos, en esa comunicación no verbal, su posición, su postura, que si le hice una pregunta, entonces, cómo mueve los ojos, como los ojos también muestran la seguridad o la inseguridad que tiene. Entonces, la posición, cómo me siento, si me siento erguido o cruzo los brazos, sí, como que me cierro, como cuando un niño lo regañan y pone los brazos cruzados y mira hacia abajo así, agacha la mirada, se siente regañado y así algunas personas lo manifiestan. No sé si ustedes han visto el desafío. ¿Algunos ven el desafío? Poniendo un ejemplo. ¿Alguien ve el desafío? Porque yo he mirado en el desafío que se ha presentado los tipos de comunicación no verbal y las funciones que regulan esa interacción entre un grupo de personas y cómo influye, ¿no? Esos estados de ánimo, esos contactos que tienen ellos frente a un proceso y cómo afloran las emociones, cómo afloran todo la parte gestual, ¿sí? El lenguaje corporal y esas funciones es modificar ese mensaje verbal, aunque diga, ay, que yo soy amigo, que yo lo aprecio, que no sé qué, y así, entonces uno mira la posición de los ojos. No sé si se han notado, no sé si alguno ve el programa, pero sí, ahí yo lo he visto estos tipos de elementos en ese proceso. ¿Alguien más quiere tomar la palabra frente al video? ¿Ninguno? Entonces continuamos, ¿verdad? Muchas gracias, Oscar, por opinar. Muy pertinente su aporte para contextualizarlo en el ejercicio como educadores, ¿no? Nosotros somos educadores, debemos conocer todos esos elementos, formarnos en esos elementos para poderlos poner en práctica, no tanto para irlo a enseñar, sino para aplicarlo en el ejercicio como docente educador. ¿Sí? Usted se va al aula y tiene que aplicar estas funciones de lenguaje no verbal para que sea óptimas para llevar el aprendizaje, ¿sí? El tono de voz que manejen, las miradas que hagan, un gesto que hagan. Así como los estudiantes también demuestran sus emociones a partir de esa gestualidad, nosotros también, nosotros nos damos cuenta cuando uno dice algo en el salón y el estudiante miró mal, torció la boca, hizo caras o mostró felicidad sin decirlo, entonces uno lo nota. Entonces ahí es donde uno entra a jugar con esos elementos. Muy bien, entonces vamos a seguir proyectando, no sé. Ah, sí, ya está ahí. Ya. Acá estamos acá, ¿no? Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué son los actos de habla? Entonces, los actos de habla son las acciones. Permítame tantico, amplio esto. Bueno, los actos de habla son las acciones que las personas realizan para comunicarse, al comunicarse mediante el lenguaje. No se trata solo de decir palabras, sino de hacer algo con ellas. Pedir, prometer, ordenar, saludar, disculparse, aconsejar o agradecer. Entonces, esa comunicación, ese es como el conjunto, ¿no? De
de decir algo, de decir esas palabras que yo quiero transmitir, pero a la vez va en conjunto de todo ese comportamiento que nosotros tenemos, esa comunicación no verbal, es un conjunto completo para que se llegue. Entonces, hay 3 tipos de actos de habla, que es el acto locutivo, acto ilocutivo y acto perlocutivo. Entonces, cuando estamos hablando, lo que se dice literalmente. Hablamos, estamos en ese acto de habla, estamos en una comunicación, hablando con otra persona, y el mensaje, lo que yo digo literalmente, lo que se dice el enunciado. Después viene el acto ilocutivo, que esos 3 actos se pueden dar de manera dinámica y a la vez, ¿no? Entonces, a la vez se pueden dar los 3 en una conversación. La intención o propósito del hablante al decir algo, con qué intención yo me voy a comunicar, y el acto perlocutivo, el efecto o reacción que el mensaje produce en el oyente. ¿Ustedes sí ven? Entonces, voy a organizar un mensaje para quien lo quiero enviar. Por ejemplo, cuando vamos a leer un libro, ¿con qué intención? Yo quiero que mi lector, quien sea, ese es el propósito, ¿no? De ese escritor, de llevar ese mensaje o esa comunicación, y que a partir de esa lectura de ese libro, estoy poniendo como un ejemplo, va a encontrar palabras literalmente un enunciado, y que a partir de eso van a encontrar, hay una intención de él y hay un acto perlocutivo, la reacción que el mensaje produce en el oyente. Pues puede ser positivo, negativo, va a persuadir a otro, ¿sí? Va a hacer que la persona se vuelva crítica, analítica, que haga una reflexión frente a ese proceso. Entonces, esos actos de habla, pues ahí los tenemos para que los recordemos. ¿Sí? Entonces, eso juega con los elementos de esa comunicación verbal y no verbal. Y vienen esos actos locutivos, que es lo que decimos y entendemos con nuestras palabras cotidianas, ese lenguaje, y que a veces vienen palabras o se dice una palabra que desconocemos, pero a través de lo que vamos diciendo, se van aclarando esos conceptos sin ir a buscar el significado. Entonces lo vamos a entender, hacemos una interpretación, un análisis literal para llegar a lo inferencial, ¿sí? Ahí viene el acto ilocutivo, pues la intención, siempre vamos a tener una intención de cuando expresamos algo, que yo, para que quiero que les llegue. Lo mismo yo, ¿con qué fin hago esto? Esta clase o este tema en la CIPA que estoy haciendo hoy. Pues, ¿por qué? Porque ustedes son futuros educadores y deben manejar muy bien estos elementos en sus discursos en un aula. Entender esos procesos de comunicación y comunicación no verbal para que los manejen en ese quehacer didáctico pedagógico que mantenemos nosotros con los estudiantes. Y ese es un tema muy bonito. El español es muy bonito y tenemos elementos para reforzarlo, y lo hacemos de manera continua. Entonces, si nos ponemos a analizar, la lengua materna pues se usa de manera continua en todos estos procesos, y todo el profesor lo hace, y toda persona, el barrendero, el cocinero, el asesor, todo el mundo está trabajando esto sin reconocer conceptos, pero nosotros, como somos los expertos y los que nos estamos educando frente a esta lengua materna, pues estamos apropiándonos de conceptos como estos, el acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Pero ya acá, ya volver a bajar. Entonces, ahora vamos a ver esas estrategias de comunicación para una comunicación efectiva. Entonces, esa escucha activa es un tema importantísimo también abordarlo en una CIPA,
esa escucha activa es presentar la atención genuina al interlocutor sin interrumpir ni juzgar. También hay que utilizar otra estrategia que es la empatía, que en el video la resaltaban muchísimo, que yo en el anterior CIPA también les hablé de eso, de esa empatía, de ese amor que uno debe tener frente a la enseñanza, porque la responsabilidad de enseñar, de tener ese contacto con ese grupo de estudiantes que me van a asignar, ya sea el grupo que tenga o por los grados que pase, tengo que manejar esa y comprender las emociones y esas perspectivas del otro, esa cohesión y persuasión. Entonces, esa empatía debe de manejar. El lenguaje corporal, como ahorita se estaba hablando de esa kinésica, ¿sí? O proxémica para manejar ese tono adecuado, esas posturas que debo mantener, ese movimiento que debo hacer por un aula, la forma como yo porto mi uniforme del colegio, digamos, como docente. Todas esas posturas y todo eso lo ven los estudiantes y los estudiantes imitan a sus profes. Ustedes son el ejemplo. Entonces, así como nos comportamos, se visten, no, mi profesor, no, mire cómo visten, uy, no, parece un loquito. No, nosotros debemos de dar ejemplo de ir bien presentados, con nuestros zapatos limpios, las mujeres bien recogidas su cabello, vestir una ropa adecuada. Yo tuve la experiencia de cuando estaba como en sexto de bachillerato de tener una profe, que era la profe de música. Iba con minifaldas, iba con unas minifaldas y unas blusitas muy como transparentes, con esas minifaldas y se sentaban y esos muchachos, pero no. Y uno se acuerda de eso y uno dice, pero tremendo. Pero yo como estudié en la Escuela Normal Superior, ya las profes eran muy estrictas con la vestimenta de nosotras, que teníamos que usar cierto tipo de zapatos, que teníamos que ir bien peinadas, que nunca debe faltar el labial para la docente, ¿sí? Que portar bien, que no puede llegar con su ropa arrugada. Entonces era como una exigencia que teníamos nosotras para poder vestir bien y portar bien, porque uno era el ejemplo. Ustedes son el ejemplo que van a dar a sus estudiantes y así usted como los vea, pues es la proyección que usted le va a transmitir a su estudiante. Entonces, siempre hay que ser como el ejemplo para ellos. ¿Y qué mejor ejemplo de qué? No es que uno vaya en contra de que se pongan piercing, se pongan cosas en la nariz o todo eso, porque es que es lo que se está dando ahora. Pero entre más recatado sea uno, más mostrando una postura muy neutra, que para que los estudiantes no tengan tendencias a ciertas cosas, si mi profesor lo hace, porque yo no lo voy a hacer, si mi profesor te pone un arete, porque yo no me pongo un arete, si mi profesor se pone un piercing o mi profe puso acá algo en la nariz o en la boca o en la lengua porque yo no lo voy a hacer. Entonces, todos esos son detalles que debemos reforzar en esa comunicación efectiva frente a ese lenguaje corporal. Viene la claridad y la coherencia al usar el lenguaje simple, estructurado y adaptado al contexto. Entonces, lo mismo, las palabras que debemos usar que sean adecuadas y propias para la comunicación y no herir a nadie, porque como les comentaba, pues hay personas que son sensibles a ciertos comentarios, y traen traumas a los niños o a los estudiantes. Entonces el profesor debe ser muy cauteloso cuando habla con su estudiante o cuando habla con un padre de familia, porque a veces pueden llegar hasta demandas frente al lenguaje que utiliza el maestro. Y viene una retroalimentación constructiva, que siempre debemos analizarnos frente a ese campo educativo, donde cuando nos reunimos con los docentes, tener ese diálogo fluido, coloquial, tener un lenguaje asertivo con nuestros compañeros para poder agradar tener una buena
relaciones interpersonales con nuestros compañeros y estudiantes y padres de familia. Esa es comunicación efectiva, es fundamental tenerla frente a un trabajo conjunto en una institución educativa y en toda empresa que uno esté. Siempre hay que manejar todos esos elementos para que sea armoniosa la comunicación y de manera respetuosa y tener buenas relaciones interpersonales. Continuamos, entonces vamos a pasar a la siguiente. Entonces viene, antes acá viene una parte de los actos de habla. Entonces, esos actos de habla es fundamental porque permite comprender que la comunicación va más allá de la gramática y del vocabulario. Esos actos de habla, porque juega la pragmática, ¿cierto? La intención del hablante y la intención del contexto y las interacciones. Entonces, no es, bueno, esa pragmática se desarrolla, es decir, que usa el lenguaje de manera adecuada según la situación comunicativa. ¿Con qué intención voy a decir algo? ¿Con qué intención voy a hacer cierto gesto para persuadir cierto mensaje? Porque a veces las expresiones, esa pragmática, es como esa intención que yo tengo al frente a decir el mensaje que yo quiero transmitir. Y juegan los gestos, las posturas y todo eso que hemos hablado anteriormente. Esa pragmática es como esa intención que tengo para que la otra persona interprete a mi conveniencia o al sentido que yo quiero que se llegue a dar. Si no lo hago muy bien, pues esa pragmática no tendría el sentido y no lo habrá hecho bien. La intención del hablante, interpretar correctamente las intenciones del hablante, evitando malentendidos culturales o sociales. Entonces hay situaciones que se malinterpretan, que se presentan. Entonces hay que analizar muy bien y tener cuidado al ir a decir algo sin estar seguro, porque a veces se dan malos entendidos y pueden causar hasta situaciones difíciles en una comunicación. Y viene la intención, el contexto y la interacción, pues enseñar a los futuros estudiantes que el lenguaje, ustedes como futuros estudiantes, que el lenguaje es una herramienta de acción y relación, que no solo es un conjunto de reglas, sino fomenta habilidades comunicativas auténticas que integran la intención y el contexto de la interacción. Esto es frente a ese tema. Dejemos de presentar, que no me pasa la... Y ya, damos por terminado el encuentro de hoy. No sé si tengan palabras que decir frente a alguna reflexión, frente al tema de hoy. Son las 7:30, era una horita. Ole, pero, ay, no, por ejemplo. Gracias, profe. Bueno, Andrea, muchas gracias por participar y por acompañarme en esta jornada de las IPAs. No sé si alguno de ustedes que está acá conectado hace parte del CEA de Ibagué. ¿Ninguno? Yo, profe, yo parte de Ibagué, pero no estoy en el país, pero sí de Ibagué. Ah, ¿no está en el país? Bueno, porque voy a hacer un CIPA territorial y ese va para el curso de lengua materna 1 y 2. Entonces, los estudiantes que quieran participar de irnos a trabajar con una comunidad, irnos a incluir allí y analizar estos elementos que estamos viendo en el día de hoy, pues queremos irlo a hacerlo de manera vivencial para hacer un análisis constructivo frente a esos procesos que hemos explicado en relación a las IPAs, a las web, a lo que se ve, a lo que han visto en
en el curso de lengua materna 1. Entonces, eso era lo que quería saber, si había algún estudiante que pudiera acercarse el día lunes a que participara de las IPAs. Pero veo que no hay ninguno, pero no importa, ¿no? No importa. Lo importante es que asistieron ustedes al encuentro y que espero que les haya gustado. Les deseo una feliz noche, que descansen. Muchas gracias, tutora, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Chao. chao.